Vamos a continuar en esta sección con más ejercicios de aplicaciones de estas integrales para determinar cuál es el área entre dos curvas. Vamos a tener, por ejemplo, una función f de x, recuerden, y vamos a tener otra función de esta forma, g de x. Vamos a poder verla de esta manera. Entonces aquí vamos a tener una función superior, g de x. Entonces de esta forma nosotros vamos a evaluar nuestra integral en un cierto intervalo, de cierta forma que nosotros podamos determinar cuál es el área entre estas dos curvas que nosotros podemos ver. Podemos tener por ejemplo, estos dos límites de integración. Vamos a poner esto que sea desde A hasta B, y lo que nos interesa es determinar cuál es el área entre estas dos regiones que estamos considerando. Esta área que vamos a ver delimitada entre estas cuatro fronteras que podemos ver. La frontera, por ejemplo, que podemos tener en el eje de A a B, esto es en esta parte del eje X, vamos a tenerlo de esta forma, y después vamos a tener que calcular el área bajo la curva primero de nuestra función g, y después vamos a tener que restarle el área bajo la curva de la función f. Recuerden que si nosotros solamente hacemos la integral de la función g, vamos a estar considerando también esta parte que está en esta sección. Entonces, para poder quitarla, nosotros tenemos que hacer la resta con respecto a esta función f de x que tenemos aquí. En otras palabras, el área que vamos a tener aquí en amarillo va a ser lo siguiente: el área entre estas dos curvas va a ser la integral desde a hasta b de la función g de x, y a esto le vamos a restar la integral desde a hasta b de la función f de x. Recuerden que esto depende de la configuración característica de cada integral. Entonces va a haber casos en los que probablemente se puede invertir el orden de estas operaciones, o va a haber casos en los donde se tenga que tomar por partes, dependiendo si hay cruces o no con respecto a mis gráficas. Por ejemplo, si la función f y la función g se cruzan de esta forma, vamos a tener un punto en donde nosotros vamos a tener que invertir estas integrales de esta forma. Esta resta la vamos a tener que invertir. Entonces vamos a ver los siguientes ejercicios para ilustrar este tipo de casos. Entonces nos pide determinar el área entre las siguientes funciones en los correspondientes intervalos. En este primer caso tenemos este par de funciones, y nosotros, si aplicamos directamente lo que fue la distribución para nuestras integrales, la integral de AB, este es el área entre estas dos curvas de la función g de x, y a esto le resto la función desde A hasta B de la función f de x, Si sustituyo entonces lo que valen estas funciones, tenemos entonces lo siguiente. Aquí, como podemos ver, lo que hice fue que sustituí la función g de x en esta parte de esta forma, y es esta primera expresión que está aquí en azul. Los intervalos, recuerden, es de 0 hasta 20, por eso salen aquí los dos límites de integración en estas dos integrales. Por otro lado, estoy restando la función f que tenemos en esta parte de aquí. Entonces, en este caso los puedo meter todos en la misma integral para poder obtener la siguiente. Aquí lo que se hizo fue esta resta. Nosotros tenemos entonces aquí menos un medio menos un cuarto. Esto lo podemos expresar como menos 2 cuartos menos un cuarto en esta ocasión. Entonces tenemos aquí como factor común el 4, y tenemos aquí menos 3, de aquí sale menos 3 cuartos. Por otro lado, se hace la resta de 10, este menos, recuerden que impacta también a este elemento, entonces 10 menos 1 sale este 9 positivo. Entonces ya nada más es cuestión de aplicar las reglas que conocemos para las integrales, y es muy sencillo. Tenemos entonces en este caso menos 3x al cuadrado sobre 8 más 9x. Esto vamos a tener la integral que es de 0 hasta 20. Entonces esa ya sería nuestra integral. Nosotros lo que podemos hacer es comprobarlo al momento de derivar, y vamos a ver que se puede llegar a esta expresión que tenemos aquí. Recuerden que se le sumó una unidad aquí a este exponente, sale esto al cuadrado y se divide entre este mismo número, se divide entre 2 de esta forma, por eso aquí queda este 8. Entonces ya tenemos esta expresión. Ya nada más tenemos que utilizar el teorema fundamental del cálculo, donde vamos a sustituir primero el límite superior, que es 20, y después vamos a restar el límite inferior, que es 0. En este caso, como es 0, vamos a tener que el límite inferior no contribuye para nada. Vamos a obtener lo siguiente. Entonces vamos a meter esto en esta expresión. Tenemos aquí la división, menos 3, aquí recuerden estoy metiendo esta expresión, vamos a meter aquí 20, esto es negativo,
20 elevado al cuadrado, cierro aquí el paréntesis, lo vamos a elevar al cuadrado, dividimos entre 8 y después va a ser 9 más 9 multiplicado por 20. Entonces tenemos esta parte de aquí. Entonces pudiéramos pensar que la integral es 30, o sea, el área entre estas dos curvas es de 30. Recuerden que el límite inferior no es necesario sustituirlo porque aquí sería la resta de un 0. Aquí recuerden que se mete esto con 0 y ya no se contribuye para nada. Sin embargo, esta no es la solución correcta. Vamos a ver ahora en el programa para graficar para poder ver a qué se refiere esto. Aquí en el graficador entonces podemos ver esta proyección. Tenemos entonces aquí nuestras gráficas, las voy a poner de esta forma. Entonces aquí podemos ver que nuestra función f es lo siguiente. Tenemos aquí un cuarto de x y después aquí lo voy a poner más 1. Esto lo voy a llamar la función f. Esto lo vamos a poner f, va a ser igual a esta expresión. Por otro lado, la función g, vamos a tener lo siguiente. Vamos a poner la función g, va a ser igual a menos 1/2. Vamos a tener aquí menos 1/2 de x y después esto lo voy a sumar 10. Entonces tenemos esta expresión. Vamos a poner los intervalos para poder solamente visualizar desde dónde hasta dónde. Vamos a poner desde 0 hasta 10. Eso es lo que nos está diciendo desde 0 hasta 20. Entonces tenemos de 0 menor o igual a x menor o igual a 20. Entonces aquí ya tenemos esta parte. Después en la parte de la función g tenemos lo siguiente. También podemos ver que el intervalo también es el mismo, es de 0 menor a x menor a 20. Entonces estas son las dos regiones que vamos a estar considerando. Si se fijan, por la primera parte, la función f, vamos a tener que está por debajo de la función g. Si se fijan, es esta primera parte en el intervalo hasta x es igual a 12. A partir de 12 nosotros podemos ver que se invierte la situación. Ahora la función f está por encima de la función g. Entonces ahora este problema lo tenemos que plantear en dos mitades. Vamos a tener que plantearlo primero en la parte superior y la parte inferior. Lo podemos hacer en función a áreas, como lo hemos hecho en otros casos, y podemos plantearlo de la siguiente forma. Aquí podemos ver que nuestras regiones son de esta forma. Podemos plantear estos dos triángulos. Entonces aquí se hace de la siguiente manera. Entonces vamos a tener 4 triángulos. Vamos a tener entonces el área 1, el área 2, el área 3 y el área 4. Entonces recuerden que aquí todos son base por altura sobre 2. Esa es la fórmula de mi triángulo. Entonces vamos a tener el área 1 va a ser igual. La base en este caso vamos a tener desde 0 hasta 12. Entonces aquí vamos a tener que el área para los dos vale 12. La altura, vamos a ver que aquí vale 4. Estas son 4 unidades, es lo que nos dice esta coordenada que tenemos aquí. Entonces de 4 hasta 10 vamos a tener que esto vale 6. Entonces esto es la primera parte. Entonces la base de esta área 1 vamos a tener que es base, esto es 12 por altura, que es 6 dividido entre 2. Entonces aquí podemos hacer esta multiplicación. 12 entre 2, esto es 6, multiplicado por 6, esto me da 36, ese es el área 1. El área 2 va a ser igual, nuevamente la base es de 12. La altura, tenemos que esto va desde 1 hasta 4, entonces aquí tenemos que esta altura de este triángulo 2 que tenemos aquí vale 3 dividido entre 2. Entonces aquí la multiplicación es muy sencilla. 2 entre 2 es 6 por 3, esto es 18, ese es el área 2. El área 3 va a ser igual, ahora estamos en esta parte de aquí. Vemos entonces que la base va a ser desde 12 hasta 20, toda esta parte desde 12 hasta 20. Esto vale 8 unidades, esta parte de aquí. La altura de esta parte tenemos que va desde 4 hasta 6, desde 4 hasta 6 de nuestra eje en Y, eso es lo que miden entonces en esta parte, aquí vale 2. Entonces la base vale 8, la altura vale 2, dividido entre 2, entonces esto se cancela y vale 8. Finalmente el área 4, que es lo que tenemos aquí, la base nuevamente vale 8 y la altura va desde 0 hasta 4. Entonces aquí vamos a tener la altura que vale 4 entre 2, aquí ya lo podemos ver. Entonces 8 entre 2, esto es 4, 4 por 4, 16. Entonces el área final de mi sistema vamos a tener que es lo siguiente. El área real entonces es 36
más 18 más 8 más 16. Entonces el área real era de 78 unidades. Eso lo podemos hacer con esta aproximación con respecto a nuestro sistema, que consiste en 4 triángulos. Este es el área real, no como lo habíamos calculado anteriormente, de 30. Para poderlo hacer de esto con las integrales, se hace de la siguiente forma. Tenemos que partir nuestra integral hasta el punto en donde se cruzan. Aquí vamos a hacer entonces primero la integral. Aquí recuerden, la función g es la que estaba aquí arriba, y la función f. Entonces en ese primer intervalo, desde 0 hasta 12, nosotros vamos a hacer una integral donde hacemos esta primera parte, donde tenemos por encima la función g y después por debajo la función f, es lo que vamos a restar. Después de 12 hasta 20, en esta siguiente sección vamos a invertir las integrales. Entonces ahora mi sistema se vería de la siguiente forma. Entonces, para determinar el punto de cruce, para ver en dónde vamos a hacer esa inversión de las integrales, vamos a tener lo siguiente. Vamos a escribir nuestra función f y lo voy a igualar a la función g, 1/2 de x más 10. Entonces aquí lo que se hace es un despeje. Entonces vamos a pasar las x de un lado y los números del otro. Tenemos aquí 1/4 de x más 1/2 de x. Esto va a ser igual a 10 menos 1. Entonces nada más estoy pasando todos los números de esta forma. Aquí tenemos 3/4 de x, esto va a ser igual a 9. Vamos a pasar el 3, aquí está multiplicando, va a pasar dividiendo, y el 4 va a pasar multiplicando. Entonces vamos a tener aquí lo siguiente, vamos a tener aquí 9 dividido entre 3 multiplicado por 4. 9 entre 3, esto es igual a 3. 3 por 4, aquí tenemos que la x en donde son iguales va a ser igual a 12, que es lo que habíamos visto en la gráfica. Entonces a partir de ahí vamos a partir nuestro problema. Vamos a hacer una integral desde 0 hasta 12. Aquí vamos a meter este intervalo, y después de 12 a 20. Entonces eso es lo que me está diciendo dónde vamos a hacer nuestros cruces. Entonces ahora las integrales quedan de la siguiente forma. Entonces aquí va a ser el área 1 y el área 2. Entonces el área va a ser la suma del área 1 más el área 2. El área 1 va a estar definido por la integral. Primero vamos a hacer, en esta primera parte, vamos a hacer la parte superior, va a ser la integral desde 0 hasta 12. Recuerden, es porque aquí se cruza, de la función g de x, y a esto le voy a restar la integral desde 0 hasta 12 de la función f de x de x. Después el área 2 va a ser igual a el siguiente intervalo. Vamos a tener que esto va a ser desde 12 hasta 20 de la siguiente forma. Ahora van a ser al revés. Esto va a ser de 12 hasta 20. Ahora la parte superior es la función f. Recuerden, la función f es la que está aquí en rojo. Y vamos a tener entonces ahora la función f de x menos la integral de 12 hasta 20 de la función g de x de x. Eso es ahora lo que tenemos en la parte inferior. Ya nada más sustituyendo vamos a tener las siguientes integrales. Entonces el área 1 va a ser la integral de 0 a 12. Aquí recuerden, la primera parte es la función g, como lo tenemos aquí en esta sección. Entonces haciendo la resta me queda menos 3/4 de x, y después esto es más 9. Recuerden que lo estoy metiendo todo en una misma integral. Aquí, como lo habíamos hecho en la sección anterior, vamos a tener entonces lo siguiente. Vamos a tener aquí menos 3/8 x al cuadrado más 9x. Esto lo vamos a integrar desde 0 hasta 12. Entonces el área 1 vamos a tener lo siguiente. El área 1 va a ser igual, ya nada más utilizando el teorema fundamental del cálculo, vamos a meter este límite superior y vamos a obtener entonces lo siguiente. Vamos a ver entonces, tenemos aquí menos la división, 3, abro paréntesis, voy a multiplicar aquí por 12, esto es al cuadrado dividido entre 8, después más 9 multiplicado por 12. Entonces eso es lo que tenemos en esta primera parte. El área 1 entonces es de 54. Esa es la primera parte. Entonces ahora lo que sigue es calcular el área 2. El área 2, si se fijan, ahora es esta inversión que tenemos en esta parte de aquí y queda de la siguiente forma. Entonces, si se fijan, va a ser la misma integral, pero ahora con un signo negativo. Aquí tenemos en esta parte en rojo lo que es la función f, y después aquí en azul la función opuesta, que es la función que tenemos como la función g. Entonces, si se fijan, aquí vamos a tener 1/4 de x más 1/2, va a seguir siendo ahora
positivo, vamos a tener entonces aquí 3/4 de x. Y después vamos a tener aquí 1 menos 10, tenemos menos 9. Entonces ahora va a ser lo mismo pero con un signo invertido. Entonces el resultado de esto va a ser 3/8 de x al cuadrado menos 9x. Esto ahora lo que cambia son los límites de integración y esto lo vamos a tener de 12 a 20. Si se fijan, no es exactamente igual que lo que teníamos en esta parte de aquí. Se invierten los signos, pero los límites de integración van a cambiar. Entonces ahora vamos a hacer lo límite superior menos el límite inferior. Es el teorema fundamental del cálculo. Entonces vamos a tener entonces 3 multiplicado por 20. Esto de esta forma. Vamos a tenerlo así al cuadrado. Esto vamos a dividirlo entre 8. Entonces aquí estoy sustituyendo en esta primera parte. Después tenemos aquí menos 9 multiplicado por 20 de esta manera. Después vamos a restar el límite inferior. Entonces queda de la siguiente forma. Abro paréntesis. Vamos a poner 3 multiplicado de esta manera por 12. Aquí esto recuerden es el límite inferior. Cerramos aquí al cuadrado dividido entre 8. Y después aquí vamos a restarlo. Menos 9 multiplicado por 12 de esta manera. Cierro paréntesis y cierro paréntesis. Entonces la siguiente sección va a ser igual a 24 unidades. Entonces aquí ya tenemos esta suma. El área final va a ser 24 más 54. Entonces efectivamente el área entre estas dos líneas que teníamos es de 78 unidades cuadráticas. Eso es lo que podemos hacer haciéndolo de dos formas ya complementarias. Una es haciendo uso de la geometría en caso de figuras que conozcamos como triángulos o rectángulos, y otra es haciendo uso de las integrales. Vamos a hacer un segundo caso ya para concluir esta sección. En este segundo caso, para garantizar que no nos pase lo que nos pasó en el caso anterior, vamos a graficarlo primero. Vamos a tener entonces aquí nuestro programa y vamos a ver si hay un cruce entre estas dos expresiones que tenemos acá. Entonces vamos a llamar primero la función f, va a ser igual a lo siguiente. Vamos a tener que es igual a 4x más 2. Vamos a tener 4x más 2. Y por otro lado vamos a tener la función g. Vamos a tener entonces aquí g va a ser igual a, tenemos aquí 5x más 8. Entonces 5x más 8. Ya tenemos esta parte, lo voy a poner en otro color. Vamos a ponerlo aquí azul. Entonces ya lo tenemos de esta manera. Aquí entonces recuerden que nuestro intervalo va a ser desde 5 hasta 10. Entonces vamos a ponerlo aquí de esta forma. Abrimos estas llaves y lo ponemos 5 menor o igual a x menor o igual a 10. Entonces se fijan aquí ya nuestra expresión queda de esta forma. Igual aquí ya vamos viendo cómo va apareciendo. Y después la función g también la vamos a poner que solamente lo grafique en el intervalo que me interesa. Entonces vamos a poner nuevamente estas llaves y vamos a poner 5 a 10. Entonces ya tenemos aquí esta parte menor o igual a 10. Entonces ya lo tenemos de esta manera. Entonces ahora podemos ver que nuestra integral queda de esta sección que podemos ver en esta gráfica. Lo que podemos hacer aquí nuevamente es hacer una aproximación geométrica. Aquí podemos ver que la integral comienza, o sea, la forma en la que podemos partir esta superficie en partes más sencillas, lo podemos ver de la siguiente forma. Podemos hacerlo como si fuera un conjunto de triángulos y rectángulos. Entonces el primer triángulo vamos a ver que llega hasta esta parte, esta altura que podemos ver aquí. Aquí llega con una altura de 33 unidades. Entonces aquí vamos a poner esto de la siguiente forma. Voy a poner y que sea igual a 33. Esto lo voy a poner con otro color. Vamos a ponerlo de esta forma. Vamos a ponerlo en color así de esta forma. Aquí entonces va desde x igual a 5 hasta x igual a 7.75. Entonces vamos a ponerlo de esta forma. Abrimos estas llaves. Vamos a poner aquí que esto sea desde 5 menor o igual a x menor o igual a 7.75 como lo habíamos visto. Entonces aquí ya me está generando mi primer triángulo. Después acá arriba voy a poder generar otro triángulo. Entonces este triángulo que está por encima de esta línea morada, vamos a tener que esto va en x igual a 7.75. Entonces vamos a poner x va a ser igual a 7.75. Esto de dónde va a ser desde y igual a 33. Vamos a ponerlo de esta forma. Vamos a abrir otra vez aquí llaves. Vamos a poner aquí desde 33 menor o igual a y
menor o igual, vamos a tener que llega hasta esta parte que está aquí arriba, que teníamos que esto era, voy a ponerlo así, 50. Vamos a poner que efectivamente llega a 46.75. Entonces aquí vamos a ponerlo de esta forma. Vamos a poner entonces 46.75. Esto nada más es para tener una idea gráfica. Entonces ya podemos ver esta parte de aquí. En la siguiente región, esta parte que tenemos aquí, ahora vamos a pintar una línea con y igual a 42. Entonces vamos a poner y igual a 42. Entonces ya tenemos esta otra línea morada. Esta línea va a ir desde aquí, como teníamos, desde x igual a 7.75 hasta x igual a 10. Entonces vamos a tener entonces lo siguiente. Vamos a abrir aquí nuestras llaves. Tenemos aquí esto. Va a ser desde 7.75 menor o igual a x menor o igual a 10. Entonces, si se fijan, ya tenemos este otro triángulo. Aquí vamos a poner otra línea que va a ser en este caso va a valer 46.75. Aquí entonces la y va a ser igual a 46.75. Y en este caso lo voy a seguir poniendo con esta nomenclatura. Lo voy a poner nuevamente morado. Y esto ahora va a ir nuevamente desde 7.75, así como la línea morada que está ahí abajo. Vamos a abrir unas llaves. Entonces tenemos aquí de 7.75 menor x menor o igual a 10. Entonces ya tenemos esta otra línea. Si se fijan, aquí ya me está formando un rectángulo. Ya tenemos entonces todas las interfaces que van a formar mi figura para poder determinar. Entonces vamos a tener en un total de 5 áreas para poder interpretar cuál es el área entre estas curvas. Entonces aquí nada más es cuestión ya de encontrar cuáles son las coordenadas de nuestro sistema. Entonces aquí ya está finalmente todas las superficies que vamos a calcular. Aquí podemos ver en el programa las coordenadas de cada elemento. Entonces lo que voy a hacer aquí es que cada punto de estas intersecciones me va a dar distintas coordenadas. Eso me va a ayudar a poder determinar cuáles son las dimensiones de cada triángulo o rectángulo que vaya a necesitar para calcular. Entonces, como podemos darnos cuenta, aquí en este primer punto comienza con la coordenada 5 en x y 22 en y. Para poder calcular entonces la primera base de mi triángulo, la x va desde 5 hasta 7.75, como podemos darnos cuenta. Haciendo la resta, entonces nos podemos dar cuenta que la base de este primer triángulo, o sea en x, lo que se extiende hacia el eje x, va a ser la resta de 7.75 menos 5. Entonces eso me va a dar 2.75. Por otro lado, la altura va a ir en el eje y, eso es hacia arriba, desde 22 hasta 33. Es esta primera línea negra que podemos ver. De 22 hasta 33 se hace una resta y son 11 unidades. Entonces de esta forma podemos ir viendo todo el resto de nuestras coordenadas, y todas las coordenadas me dan entonces la siguiente figura. Ya con ayuda del programa entonces tenemos todas las coordenadas de todos los puntos de estas 5 interfaces que vamos a calcular. Aquí, como podemos darnos cuenta, pues este par de puntos comparten el mismo punto en x. Como podemos darnos cuenta, están en esta parte de aquí, tienen 5 en x como primera parte, pero la altura es la que es diferente. Esto va de 22 hasta 33. De la misma forma, en esta siguiente línea que tenemos aquí, todos comparten la misma coordenada en x, que es de 7.75, pero todos están a diferentes alturas, 33, 42 y 46.75. Lo mismo pasa en esta última sección que tenemos acá. Todos tienen esta primera coordenada en 10, pero las alturas son diferentes. Vemos que esto está en 42, que está a esta misma altura de aquí, y después 46.75, que es la misma altura de esta parte de aquí, y por último 58. Entonces ahora vamos a determinar todas las dimensiones que forman parte de todas estas 5 figuras que podemos ver aquí. Entonces, como podemos darnos cuenta, entonces la altura, por ejemplo, de esta parte de aquí, en este primer triángulo, de 22 hasta 33, aquí es 11 unidades de esta forma. Aquí vamos a ponerlo de esta manera. Por otro lado, si nosotros ahora nos vamos en el eje X, ahora recuerden que es desde 5 hasta 7.75, haciendo esa resta, vamos a tener aquí 2.75 para esta sección que tenemos acá. Si seguimos así de esta forma, entonces vamos a tener las siguientes dimensiones,
que son las siguientes. Entonces aquí podemos ver que podemos generar ya todas las áreas con estas dimensiones que tenemos aquí. Aquí noten, fueron las cuentas de las coordenadas que habíamos visto en X y en Y correspondientemente. Entonces el área 1 va a ser, como les había comentado, la base por la altura sobre 2, es la fórmula del triángulo. De la misma forma el área 2, aquí ya tenemos nuevamente sus dimensiones. El área 3 también aquí ya podemos ver, esta es su base 2.5, la altura es de 9 unidades. Aquí esta es la única figura que va a ser diferente, el área 4. El área 4 es un rectángulo y vamos a tener la base por la altura, esa es la fórmula para el rectángulo. Y por último el área 5 sigue siendo un triángulo, la base es de 2.5 en esta parte y la altura es de 11.25. Entonces metiendo esto en la calculadora obtenemos las siguientes áreas. Vemos entonces aquí las 5 áreas de nuestro sistema, ya lo único que sigue es hacer la suma para poder obtener nuestro resultado. Entonces vamos a poner el área 1, vamos a ponerlo de esta forma, más el área 2. El área 2, aquí noten que ya estoy definiendo área 1, área 2, área 3, área 4 y área 5 en la calculadora. Si no, nada más es cuestión de copiar y pegar los números, pero bueno, aquí preservo la precisión. Entonces aquí vamos a tener el área 3 más el área 4. Recuerden, aquí esto es sensible a mayúsculas y minúsculas, entonces hay que ponerlo con la nomenclatura correcta. Y por último vamos a poner el área 5, entonces aquí ya tenemos el área 5 y el área final ya de esta interfase entre la función f y la función g, el área entre estas dos curvas, el área total va a ser igual a 67.5 unidades cuadráticas. Bueno, si se fijan es un poco confuso hacer este tipo de aproximaciones con figuras que nosotros conocemos de triángulos y rectángulos. Aquí, como las interfaces son rectas, entonces sí se puede obtener el resultado exacto comparado si lo hacemos, por ejemplo, si fuera una línea cuadrática. O sea, si en lugar de esta línea que fuera una línea recta, que fuera por ejemplo una línea cuadrática, entonces ahora sí ya tendríamos una aproximación distinta. Entonces eso es con respecto a este tipo de aproximaciones ya haciendo uso de la geometría. Vamos a comparar este ejercicio ahora regresando con la convención de hacer esto en forma de integral para ver si obtenemos la misma cantidad. Entonces con la convención habíamos visto que el área va a ser igual, como ya no hay cruces, entonces no tenemos que partir la integral como en el primer caso. Tenemos entonces la integral desde a hasta b de la función g de x menos la integral desde a hasta b f de x, de esta forma de x. Entonces esto, como habíamos visto, lo podíamos meter a la misma integral. Esto va a ser la integral desde a hasta b de g de x menos la función f de x, de esta forma, y esto por el diferencial de x. En este caso es más fácil meterlo todo a la misma integral. Van a haber casos en donde sí es necesario hacer la integral de forma separada. Entonces ahora nuestra área va a quedar de la siguiente manera. Va a ser entonces desde 5 hasta 10 y vamos a meter aquí la expresión g. La vamos a poner aquí en azul, como lo hemos visto. Entonces aquí teníamos esta parte, la expresión en azul era 5x más 8. Y después vamos a restar la expresión f. Vamos a poner aquí menos la expresión f, esto es 4x más 2, de esta forma. Esto por el diferencial de x. Entonces ya nada más resolviendo vamos a quitar estos paréntesis y nos queda que es la integral desde 5 hasta 10 de 5x más 8 menos 4x menos 2 de x. Entonces recuerden, aquí este menos pasa con este menos, se hace menos 4, esto queda menos 2. Ya reduciendo, esto lo podemos juntar y me queda la siguiente expresión. Entonces el área va a ser igual desde 5 hasta 10 de x, aquí nada más es cosa de quedar una unidad, y después 8 menos 2, esto es más 6, esto por el diferencial de x. Esto es muy sencillo, aquí podemos darnos cuenta que el resultado es x al cuadrado sobre 2 más 6x, esto es de 5 hasta 10. Con el teorema fundamental del cálculo vamos a meter primero el límite superior, vamos a hacerlo de esta forma, vamos a meter entonces el 10, vamos a tener entonces aquí 10 al cuadrado sobre 2 más 6 por 10, de esta forma. El límite inferior vamos a ponerlo con este color, vamos a ponerlo aquí 5, va a ser menos, vamos a tener entonces aquí 5 al cuadrado sobre 2 más 6 por 5, esto queda de esta forma.
Vamos a resolver y aquí tenemos lo siguiente. Aquí vamos a tener entonces esta expresión. Voy a hacerlo aquí ya numéricamente. Vamos a tener aquí 100 entre 2. Esto me da 50 más 60. Y después la expresión del límite inferior, vamos a ponerlo así de esta forma, menos. Esto es 12.5 más 30 de esta forma. Entonces ya tenemos aquí nuestra expresión. Aquí haciendo la suma final tenemos lo siguiente. Aquí es entonces, vamos a poner aquí 50 más 60, esto es 110 menos 42.5. Entonces el resultado ya lo podemos ver aquí en la calculadora. Vamos a poner 110 menos 42.5. Entonces tenemos 67.5 unidades, que es exactamente lo mismo que obtuvimos en la parte en donde hicimos esta aproximación, ya reemplazando esta interfase como un conjunto de triángulos y rectángulos que pudimos calcular relativamente sencillo. Era un poquito más laborioso, pero es exactamente lo mismo. Entonces aquí haciendo la integral obtenemos exactamente el mismo resultado. Con esto concluimos estos dos ejercicios. Más adelante vamos a ver interfaces un poco más complejas donde ya no podemos hacer este tipo de aproximaciones con triángulos y rectángulos.